La última parte del tema 2 se llama autómatas con salida y aplicaciones. Vamos a ver las máquinas de Moore, las máquinas de Mealy y ejemplos de aplicación. ¿Por qué vamos a hacer un salto de los autómatas finitos que hemos visto, determinísticos, no determinísticos y con transacciones nulas, a otro tipo de autómatas? ¿Por qué agregar este tipo de autómatas nuevos? Precisamente porque este tipo de autómatas que ya hemos visto están resolviendo solamente problemas de decisión, es decir, problemas en donde la pregunta de si una cadena pertenece o no a un conjunto de cadenas da como respuesta sí o no. Está limitándome el tipo de problemas que puedo resolver. En el momento que quiero resolver otro tipo de problemas, pues voy a necesitar otro tipo de autómatas. Ejemplo de este tipo de problemas que podríamos resolver con autómatas con salidas es, por ejemplo, cualquier cálculo matemático, cualquier transformación sobre la cadena de entrada, traducción, algo que genere algún tipo de contador, o incluso el mismo compilador es un ejemplo de un autómata con salida. Es decir, además de resolver el problema de decisión, tenemos el valor agregado de la importancia de un cálculo, de una transformación o de alguna salida en particular. Si recordamos, los autómatas sin salida que hemos visto hasta ahora está compuesto por 5 componentes: el conjunto de estados, el conjunto finito de los símbolos del alfabeto, el estado inicial, la función de transición y nuestro conjunto de estados finales. Lo que vamos a hacer entonces para agregarle salida a ese modelo es simplemente agregar 2 componentes más, y ahora vamos a tener 7. La letra griega gamma, que va a representar ahora el conjunto finito del alfabeto de salida, es decir, así como tenemos un alfabeto de entrada, también vamos a tener un alfabeto de salida, y vamos a tener una función para la salida, que bien va a estar asociada al estado o a la transición, y dependiendo de si está asociada al estado o a la transición, vamos a tener entonces la clasificación de las máquinas con salida, que son las máquinas de Moore y las máquinas de Mealy. Tal como lo vemos acá, la diferencia solamente va a estar en la función de transición omega. Tenemos el alfabeto de salida, que en este caso es Y y Z, y lo que queremos entonces es que ir del alfabeto AB a Y y Z dada la función de transición de salida. En el caso de la máquina de Moore, tal como lo vemos en la imagen, lo que vamos a hacer es que el estado sea el que define la salida, es decir, cada estado va a decir algún valor o algún elemento del alfabeto de la salida en particular. En el momento en que yo llegue a ese estado, sencillamente ese estado va a dar como salida el valor que tiene asociado. En el caso de la máquina de Mealy, quien va a dar la salida va a ser la transición, puesto que, como vemos, el dominio de la función de transición de salida, omega, está compuesto por Q, es decir, un elemento, un estado del conjunto de estados y un elemento o símbolo de la cadena de entrada. Entonces, esto no es más que la transición, lo que me permite a mí definir la transición, en qué estado estoy, a qué estado voy, y el elemento del alfabeto de entrada que me mueve. Pero en esa misma transición vamos a decir además quién es la salida. Vemos entonces que este Y, que forma parte del conjunto de salida, en la máquina de Mealy va a estar asociado sobre la flechita o el arco que define la transición. La máquina de Moore, que asocia salida con estado, tal como dice su función de transición de salida omega, fue diseñada por uno de los promotores o pioneros de los estudios de autómatas en los años 50, Edward Moore, y es actualmente ampliamente usado en todo lo que son el diseño de componentes electrónicos, ya que tiene una relación directa entre el modelo de una máquina de Moore y los sistemas secuenciales síncronos con los que están compuestos los computadores. Algunos problemas que, por ejemplo, podríamos resolver en este tipo de máquinas son, por ejemplo, una máquina expendedora de café o de boletos, un autómata para calcular, por ejemplo, un cálculo matemático como el residuo de la división por 3 de un número binario, etc. Ese es precisamente el que traigo como ejemplo para demostrar cómo es el funcionamiento de esta máquina. Lo que queremos entonces acá es, dado un número m, ese número m que realmente está representando a un número decimal, va a entrar como un número binario, es decir, con su codificación en binario. Necesitamos obtener como resultado cuál es el valor del residuo de la división por 3, es decir, lo que llamamos el módulo 3.
Tal como vemos en esta tabla, simplemente estamos mostrando los primeros 8 números decimales de ese valor m, su correspondiente codificación binaria, es decir, lo que sería realmente la entrada del autómata, puesto que ese es su alfabeto de entrada, y tenemos acá la salida que debería dar el autómata para ese problema. Fíjese que Moore en los años 50 pudo resolver este problema con un sencillo autómata de salida, en donde se dio cuenta que cada estado iba a tener asociado un valor de salida por los posibles valores que puede tener el módulo, en este caso entre 3. El módulo 3 sabemos que puede ser 0, 1 o 2. Si fuese módulo 4 sería 0, 1, 2 o 3. Es decir, dependiendo de cuál es el factor sobre el cual yo estoy haciendo la división, vamos a tener entonces diferentes valores para la salida del módulo. De esta forma, como lo estamos haciendo para módulo 3, vamos a tener 3 posibles valores y por tanto 3 estados. Cada uno de esos estados va a tener los diferentes posibles valores de salida. Lo que tenemos que hacer entonces es pintar sobre el autómata las transiciones que debería tener cada una de estas secuencias en binario hasta completarlo y hacerlo determinístico. Por ejemplo, el número 5, 1, 0, 1, 1, 0, 1 debería quedar en el número 2, puesto que ese es precisamente el residuo de 5 entre 3. Este autómata de la máquina de Moore, si lo vemos bien, también podría ser representado a través de una tabla de transición, tal como la hemos visto hasta ahora. La función de transición va a estar asociando el estado con el valor del alfabeto de entrada y a qué estado va a cambiar. Sin embargo, podríamos decir de una vez la salida que tiene cada uno de esos estados, puesto que es el estado el que genera dicha salida. Supongamos que tenemos como entrada 1, 0, 1, 0, que es el número 10 en binario, perdón, el número 10 en decimal escrito en binario es 10, 10. Su salida va a ser 0, 1, 2, 2, 1. ¿Qué quiere decir eso? Cada vez que yo paso por un estado, al procesar cada uno de los elementos de esta cadena, pues sencillamente la salida va a irse generando. Para este problema en particular, la salida que me importa es precisamente el estado en el que se queda el autómata y que vendría a representar el módulo del número decimal que está representando esta cadena. En particular, como el estado es el que habla, cuando arrancamos la máquina, el estado inicial es el estado de la máquina. Por tanto, ese estado va a decir o va a dar su salida aunque no haya procesado ningún elemento de la cadena. De manera que la salida para cualquier autómata o máquina de Moore siempre va a tener un elemento más, y ese elemento más es precisamente el del estado inicial. Yo les tengo acá una pequeña animación de ese mismo autómata en donde podemos ver cómo funcionaría la entrada del número 10 en decimal, que es el 1010, sobre ese autómata. Vamos a ver un poquito más grande. Estaríamos viendo, fíjense, cuando viene, apenas arranca el autómata, ya estoy en el estado inicial, no he procesado ningún elemento de la cadena, sin embargo estoy dando como salida el 0, por eso siempre tengo un elemento más. Vamos a procesar el 1. Si proceso el 1, según esta transición, él debería pasar al estado Q sub 1 y dar como salida 1. Viene después el 0, vamos a pasar al estado Q sub 2 y vamos a decir 2 como salida. Seguimos procesando el siguiente elemento, que es un 1, y nos vamos a quedar en el estado Q sub 2 y volvemos a dar un 2 como salida. Seguimos con el siguiente paso, que nos queda solamente el 0, y hacemos un cambio de estado a Q sub 1, termino de procesar la cadena de entrada, y la última salida que se imprime en la salida es precisamente 1, que es el módulo 3 del número 10, que representa justamente la cadena 1010. La máquina de Mealy, por su parte, va a asociar la salida a la transición, tal como lo vemos en la función omega. También es diseñado por uno de los pioneros de las máquinas de estado finitos, o uno de los padres de la teoría de autómatas en los años 50, y ese modelo fue inicialmente el primer modelo matemático que se hizo para todo lo que son las máquinas de cifrado, que en los años 50 se utilizó mucho para la guerra y todo este tipo de cosas.
realmente este tipo de máquina, por las características de que su entrada y su salida son exactamente iguales a nivel de tamaños, se aplica muchísimo para todo lo que son los homomorfismos o traducciones o asociaciones o relaciones entre alfabetos y lenguajes o alfabetos y diferentes alfabetos. Todo esto nos permite entonces poder determinar este tipo de problemas en donde tenemos cifrados, donde tenemos que filtrar cosas o hacer transformaciones sobre la cadena de entrada. Les traigo, por ejemplo, esas sencillas reglas de traducción que me permite hacer una transformación entre el alfabeto binario de entrada y el mismo alfabeto binario de salida, aplicando las sencillas reglas que vemos a continuación. Si el primer símbolo es un 0, él conserva el 0 como salida. Si es un 1, conserva el 1 como salida. Pero a partir del segundo símbolo, cualquiera de ellos, va a aplicarse la siguiente regla. Si el anterior, pues ya hemos procesado por al menos el primer símbolo, es un 0, entonces la regla se mantiene que un 0 es un 0, un 1 es un 1. Pero si el anterior es un 1, vamos a intercambiar o aplicar el complemento a el valor que estemos leyendo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en mi autómata, en el estado inicial, va a leer el primer elemento o el primer símbolo de la cadena de entrada. Si es un 0, ¿verdad?, él debería dar como salida un 0. Si es un 1, va a dar como salida un 1. ¿Por qué cambiamos de estado? Puesto que, fíjense, si el símbolo anterior es un 0, yo conservo la misma regla, exactamente igual. Pero si el símbolo anterior es un 1, yo tengo que cambiar la regla y tengo que invertir lo que estoy leyendo por su complemento. De manera que necesito cambiar de estado para poder decir en ese estado la regla es diferente. Ok, fíjense que si yo estoy en el estado QSU1, cuando viene un 1, en lugar de decir un 1, yo digo un 0. Y cuando viene un 0, en lugar de decir un 0, yo digo un 1. Estos dos estados y estas sencillas reglas de transición me permiten realizar o aplicar esas reglas de traducción. Como vemos, tanto la entrada como la salida son del mismo tamaño, puesto que las transiciones se dan al procesar los símbolos de entrada. Y como la salida también se da al procesar los símbolos de entrada, en la transición precisamente va a tener entonces el mismo tamaño la entrada y la salida. Esta es una característica importante de este tipo de máquinas y es por lo cual también se usa mucho para este tipo de problemas de traducción. Lo podemos representar perfectamente dentro de la función de transición, simplemente ubicándonos en cada una de las celdas de la tabla de transición, que no está representando otra cosa que la transición en sí. Entonces me está diciendo que dado el estado Q0 y el símbolo del alfabeto 0, yo estaría entonces yendo o quedándome en este caso al estado Q0 y dando como salida 0. Si es en este caso es un 1, vamos a irnos al estado Q1 y dar como salida un 1. Se está representando de otra manera lo mismo que estamos haciendo a nivel de el diagrama de transición. Okay. Este mismo problema también lo tenemos para verlo con su animación. Vamos a dar como entrada la cadena 10-10. Vamos a poner grandecito. Tenemos entonces la cadena. Fíjense que estoy en el estado inicial, no he procesado ningún símbolo, por tanto no tengo ninguna salida. En el momento que proceso el primer símbolo, tengo la primera salida. Comienzo con 1 según la regla de traducción. Si comienzo, mi primer símbolo es 1, doy un 1 como salida. Pero según la regla siguiente, a partir de ahora, como lo anterior es un 1, lo que venga va a cambiar. Por ejemplo, este 0 debería cambiar por un 1. ¿Ok? Como lo anterior es un 0, y lo sé porque estoy en el estado Q0, este 1 debería mantenerse en un 1, y como lo anterior es un 1, este 0 debería cambiar por un 1. De esta manera la salida. Ambos modelos resultan ser equivalentes, Moore y Mealy. Eso quiere decir entonces que hay un procedimiento que nos permite pasar de una a otra y viceversa. En este caso estamos viendo la que nos permite obtener, dada una máquina de Moore, una máquina de Mealy, para lo cual lo único que hay que hacer es definir o redefinir su función de transición de salida omega, y lo que va a hacer esa función de transición de salida es simplemente dar como salida a nivel de transición la salida del estado al cual llega la transición. Por ejemplo, de Q0 a Q1 hay una transición con el 1, y cuando yo llego al estado 1 doy
1 como salida. Eso quiere decir entonces que la transición que se mueve de Q sub 0 a Q sub 1 con el 1 debería dar como salida el 1 a nivel de transición. Simplemente ese cambio nos va a permitir realizar la transformación de Moore a Millie, digamos que la transformación más sencilla. De Millie a Moore tendríamos que aplicar un procedimiento un poquito más complejo, incluso que nos va a dar una máquina de Moore con más estados. ¿Por qué? Porque primero que nada el conjunto de estados de la máquina de Moore va a ser el conjunto o el producto cartesiano entre el conjunto de estados de los símbolos de mi salida. Tendríamos que escoger quién va a ser el estado inicial de cualquiera de esos pares del conjunto cartesiano y aplicar la siguiente fórmula, que lo que nos está diciendo es simplemente usted va a aplicar la función de transición para P, es decir, para el estado en el cual se encuentra, y la función de transición de salida sobre, como estamos en un mili, sobre ese P con ese elemento A. Y lo mismo vamos a hacer a nivel de la transición de salida nueva, que va a ser la función de transición por estado, simplemente lo que diga el estado, que ahora está formado por un estado y por un valor del alfabeto, simplemente la salida de ese estado. En otras palabras, el ejemplo anterior que hemos visto con la máquina de Millie, que estaba haciendo la traducción de 0 a 1 a 0 a 1 con las reglas que habíamos especificado, quedaría de la siguiente forma. Yo tengo dos estados, Q sub 0, Q sub 1, y tengo dos elementos de mi alfabeto de salida. Por tanto, vamos a tener Q sub 0 con 0, Q sub 0 con 1, Q sub 1 con 0, Q sub 1 con 1. Estos cuatro estados son los nuevos estados de mi autómata de Moore, que es el que vemos acá, que yo los he reetiquetado de Q sub 0 a Q sub 3 para hacerlo más legible. Perdón. Y simplemente aquí estamos aplicando la fórmula que hemos visto anteriormente. Fíjense que ahora tengo que determinar cuál es la salida de Q sub 0. Bueno, la salida de Q sub 0, como está representando el estado Q sub 0, 0 es este 0. Como está representando a Q sub 0, 1 es este 1. Como está representando Q sub 1, 1, este 1 es la salida de ese estado. Este 0 es la salida de ese estado. Y a nivel de transición entre esos estados, lo que vamos a hacer es movernos dentro de este autómata para saber dónde se va a ir en el autómata de abajo. Es decir, por ejemplo, estoy en Q sub 0 acá, viene un 0, ¿dónde me quedo? En Q sub 0. Pero ¿qué sucede cuando este 0 ¿qué sucede cuando este 0 da la función de salida? Es decir, una cosa es la transición y otra cosa es la salida. Q sub 0, 0 también se queda en 0, por tanto me quedo acá. Por ejemplo, el siguiente, tengo Q sub 0, 0. Estoy en este estado. Al aplicarle el 1 al 0, al Q sub 0, yo estoy en Q sub 0 y viene un 1, ¿qué sucede? Me cambio de estado y me voy a Q sub 1, por tanto, él es el primer componente del estado. El segundo componente va a venir dado por el hecho de la transición del Moore, es decir, yo estoy en Q sub 0 y viene un 1. Si estoy en Q sub 0 y viene un 1, esa transición está dándome como salida un 1, por tanto ese 1 va acá. Al cambiar de estado Q sub 1, 1, yo sé entonces que este estado debe cambiar con una transición 1 al Q sub 1, 1, que en este caso está representado por Q sub 3. Si hacemos lo mismo con todas las transiciones, vamos a obtener este autómata, que si vemos rápidamente, a ver dónde lo tengo aquí, podríamos volver a correr la cadena 10-10, fíjense que estoy en el estado inicial y ya le está diciendo un valor 0, y si lo corremos paso a paso, vamos a dar casi la misma salida que el autómata de Millie. La diferencia es que nos va a dar una salida adicional, que es este 0 inicial que está acá, que no es más que la salida del estado inicial, que como hemos visto en Moore siempre habla primero el estado inicial. Entonces este no nos serviría, digamos, tendríamos que estar muy pendientes de filtrar el primer elemento de la salida para poder obtener entonces la traducción que queremos. Por último, simplemente quiero dejarles como ejemplo algunos digamos, problemas de aplicación en la vida real en donde podemos, digamos, utilizar autómatas con salida. El primero de ellos es el problema de un sistema de control sencillo que está dado por este autómata que está acá,
para una esquina de un semáforo, donde tenemos una intersección, tenemos 1, 2, 3, 4 semáforos. Estos semáforos están controlados por este autómata y tienen dos sensores de tráfico para poder dar este cruce que está acá. Entonces tengo alfa, beta, que son los sensores que van a ser mis entradas. Me van a decir cuando hay vehículos en la cola o suficientes vehículos en la cola para hacer el cambio. Y vamos a tener entonces que controlar los valores de rojo, verde y amarillo de cada uno de los semáforos. Entonces mi salida van a ser los semáforos 1, 2, 3, 4, en donde vamos a dar los valores rojo, amarillo y verde. Fíjense que cada estado internamente estaría representando entonces los posibles valores verde, rojo, amarillo, etcétera, las combinaciones posibles que puedo tener entre digamos todos los semáforos que están involucrados en la aplicación, y de acuerdo a la aparición o no de elementos o de, digamos, identificación de carros dentro de los sensores alfa y beta, vamos entonces a movernos de un estado a otro y a controlar el funcionamiento de los semáforos. Tenemos también, simplemente para que lo sepan, la especificación formal de todo lo que es el modelado de software a través del lenguaje de modelado unificado, o también llamado UML. Usa diagramas de estado para de alguna manera representar el funcionamiento del software. Y por supuesto también, si usa este tipo de cosas, podríamos hacer una traducción de su funcionamiento a nivel de programación orientada a autómata. Otro ejemplo es, por ejemplo, el envío de mensajes de texto en un celular. Que si queremos una aplicación sencilla, en donde simplemente estaríamos dando como entrada valores de las teclas del celular, y vamos a tener pares de esos valores. La primera es la tecla y el segundo es el índice, o cuántas veces yo se supone presionado esa tecla, y esta secuencia me debería estar dando o representando el mensaje hola. Por ejemplo, acá tengo el teclado, yo simplemente estoy diciendo la tecla 4, que es esta que está acá, y quiero el segundo elemento de esa tecla. 1, 2, quiero la H. Luego tengo 6, 3, quiere decir que es la tecla 6, posición 3, o es decir, cuando lo piso 3 veces. El 5, 3, la misma cosa, la L, y el 2, 1 es el primero, que es la A. Y ese mensaje, o sea, esta cadena que está codificada en números decimales, me está representando al mensaje escrito en caracteres hola. Lo que está acá no es más que el diagrama, en este caso de Mili, en la máquina de Mili, que estaría de alguna manera representando los cambios que van a traducir esta entrada en esta cadena de caracteres. Por último, simplemente les muestro un protocolo de comunicación que se llama Kermit, que me permite de alguna manera modelar lo que debería ser un cliente que recibe archivos de un servidor. O sea, imagínense una red en donde un servidor envía archivos a un cliente, y este cliente simplemente debería estar digamos, preparado para recibir esa secuencia o esos datos, ¿okay? Para lo cual obviamente hay un protocolo, es decir, hay todo un proceso definido por qué debe pasar primero. En principio debería darse una cabecera de inicio de transmisión. Fíjense que yo estoy acá comenzando por espera, es decir, él mientras no reciba datos está en espera. En el momento en que comienza el inicio de transmisión que viene del servidor, él pasa a otro estado, y él debería estar esperando entonces el inicio de lo que llamamos la cabecera de archivo. Vamos a enviar un inicio de archivo, y ahí estaría entonces dispuesto a recibir los datos de ese archivo, y recibo datos digamos mientras existan datos, y en el momento en que ya no existen datos debería darme el fin de archivo. Pero él me puede enviar tantos archivos como yo quiera, ¿okay? Y para terminar, pues dado el último final de archivo, debería decirme que está terminando la transmisión. De manera que lo que hizo este cliente por este lado es simplemente decirme todo el recorrido desde el inicio de transmisión, fin de transmisión, y todos los envíos de archivos con su cabecera de inicio de archivos. Cualquier otra combinación va a un estado de error, ¿ok?
que estaría entonces modelando los estados correctos y de error que va a tener ese cliente durante el procesamiento de esos archivos